con Germán Cano, autor de varios libros, entre ellos Fuerzas de Flaqueza, Como un ángel frío, ¿sí? También comentador de Nietzsche, traductor. Germán, muchas gracias por recibirnos en tu casa, por recibir a la Red de Estudios Críticos Latinoamérica. Es de verdad bastante gratificante estar acá y poder conversar contigo. Una primera pregunta que te quiero hacer, y es una pregunta que le hacemos a todos los entrevistados en Tejiendo Rec, es ¿cómo llega Germán Cano a la filosofía? Y cómo Germán Cano piensa que es el ejercicio filosófico. Muy bien, muy bien. Bueno, pues gracias a vosotros por estar aquí. Es un placer contestar vuestras preguntas. Bueno, yo soy un producto de una coyuntura histórica española muy concreta, ¿no? Que es la coyuntura que surge en lo que se ha venido a denominar la cultura de la transición, el régimen del 78, y que supone un intento de modernizar a España después de 40 años de franquismo. Eso impulsa una política educativa que permite el acceso de clases medias bajas a la universidad, y yo me enmarco en ese contexto, ¿no? Dado que, bueno, pues mi procedencia es de clase trabajadora o de gente que en otras condiciones quizá no podría haber accedido a la universidad. Yo llego a la Universidad Complutense, pues de filosofía, a la Facultad de Filosofía de la Universidad Complutense, sin una idea muy concreta de lo que significa hacer una carrera de filosofía. De hecho, incluso me llegó a sorprender que uno pudiera vivir de la filosofía como profesor, y más bien interesado en profundizar en determinadas cuestiones existenciales y en dar sentido a lo que me estaba pasando en ese momento, ¿no? Es decir, una cuestión, digamos, puramente adolescente, ¿no? De dar sentido a tus vivencias y de preguntarte por determinadas cosas, ¿no? Yo me encuentro a finales de los 90 una facultad inmersa en lo que se estaba llamando en ese momento el giro posmoderno en filosofía, es decir, un cierto descrédito de las herramientas críticas del marxismo, una atención a pensadores que curiosamente ahora en 2017 han quedado relegados al olvido, como Gianni Vattimo o François Lyotard, o personajes, digamos, interesados por este llamado giro posmoderno. Y yo trato de realizar una tesis que sintetice o que ponga a dialogar el pensamiento de Nietzsche con el pensamiento de Marx, que era lo que a mí me interesaba a finales de los 90. Entonces, yo propuse esta cuestión a mi maestro de tesis, en ese momento, que era Jacobo Muñoz, un reconocido marxista, aunque un todoterreno filosófico, y me desaconseja esta opción y me dice que me centre en el pensamiento de Nietzsche. También para recortar ese espacio, porque en esos momentos Marx era no un perro muerto, como suele decirse, pero sí alguien, digamos, que necesitaba ser superado con otras lecturas y con otras referencias. En ese contexto, pues me pongo a trabajar en la tesis, y surge a través de Biblioteca Nova la posibilidad de ir traduciendo textos de Nietzsche y elaborando una biblioteca nietzscheana bajo el paraguas de Jacobo Muñoz, que era el director de la colección. Esa es, digamos, la línea investigadora que desarrollo aproximadamente en 10 años, ¿no? En un contexto político donde había cierta parálisis, o donde había una fuerte disonancia entre los movimientos sociales y los partidos representativos. Una situación donde era difícil orientarse políticamente, ¿no? Porque o ingresabas y militabas en una organización tradicional, o
o tenías que hacer un trabajo más de base en barrios o en determinadas asociaciones, pero digamos en una situación de exterioridad y de cierta marginalidad, ¿no? Bueno, pues en esos años trabajo sobre todo la edición de Nietzsche, también bueno, pues enfoco más mis energías en la carrera académica, hasta que llega el 15M, ¿no? Que para mí fue un seísmo, un terremoto, en la medida en que politizaba cuestiones desde un ángulo insospechado, en la medida en que también me interpelaba y me hacía preguntas como filósofo, como profesor. Y desde ahí sí que pues he tratado de pensar la filosofía de una forma diferente, ¿no? Cuento siempre, y a lo mejor puede ser interesante como anécdota, que en ese momento fui invitado a la televisión española a participar en una mesa redonda, en un coloquio que llevaba como título ¿Por qué no nos rebelamos? Y era curioso que el programa planteara ese título cuando en España se estaba rebelando absolutamente todo el mundo, ¿no? Desde los movimientos que estaban surgiendo en torno al 15M, la lucha contra los desahucios. Había una situación de agitación y de efervescencia social bastante relevante, ¿no? Y en ese programa traté de aterrizar la cuestión que se planteaba, intentando dar casos concretos, ejemplos concretos de cómo la gente se estaba rebelando en ese momento. Y el moderador y el presentador continuamente llevaba la pregunta a un nivel, a un plano muy abstracto, pero los seres humanos tienen una tendencia innata a la rebelión, son conservadores, existe la servidumbre voluntaria. Entonces me llamaba la atención cómo cuando la filosofía, o yo como filósofo en ese programa, era interpelado a plantear determinadas cuestiones, y las trataba de aterrizar y dotar de un contenido concreto, el presentador, un poco molesto o impaciente, entendía que esa no era la forma filosófica de responder, ¿no? Creo que esa experiencia me abrió los ojos un poco sobre la función filosófica en la actualidad. Es decir, que se llama al filósofo como abrillantador, como alguien, ¿no? que tiene un discurso bonito, un discurso que es decorativo, ¿no? Que tiene un punto ornamental, pero cuando la filosofía empieza a tratar cuestiones políticas en un plano más concreto, es expulsada, ¿no? Es excluida o genera ciertos recelos, ¿no? Y desde el 15M pues trato un poco de desarrollar un poco todo lo que he aprendido académicamente con determinados autores y aplicar esas enseñanzas a la coyuntura, al presente. Lo que me interesa básicamente es hacer una ontología de la actualidad, ¿no? O sea, pensar mi tiempo, lo cual no es fácil, ¿no? Porque hay muchos tics académicos, hay ciertos actos reflejos que te impiden a veces llegar a lo más sencillo, que por otra parte es lo más complicado, ¿no? Llegar a un plano de sencillez, a una comunicación desprovista de esos lastres, ¿no? Que nos enseñan en la academia, ¿no? Esa forma de citar, esa forma de hablar, ¿no? En eso estoy ahora, ¿no? Básicamente, ¿no? Sí, en dos ensayos, en al menos dos ensayos que he visto tuyos, uno es el ensayo que tienes en la introducción a Nietzsche y la crítica a la modernidad. En este capítulo 5 de ese libro te preguntas a ti mismo qué es la crítica y haces un diálogo entre Foucault y Nietzsche. Uh-huh. Y es algo que vuelves a repetir en un cierto gesto en la introducción que haces para Gredos, para la edición crítica de Gredos. Uh-huh. Y hay una particularidad en estos dos ensayos que me parece que conecta muy bien con lo que estás diciendo, y es ¿qué significa hacer crítica? ¿Qué uh-huh. significa hacer crítica en una tradición, claro, que es una tradición nietzscheana del pensamiento, que iría como de Nietzsche a Foucault, y digamos que el mismo Foucault se representa? Uh-huh. Y quisiera
mencionaste la pregunta sobre si Nietzsche y Foucault y toda esta tradición de la que de una u otra parte somos herederos bastantes quienes estamos pensando en la actualidad, implicaría que la crítica es hacer ontología de nosotros mismos, ontología de la actualidad. ¿Qué implicaciones tiene eso hoy y qué implicaciones tiene el momento particular de España, digamos? ¿Cómo es que empiezas a darte cuenta en este diálogo con Podemos, en este diálogo con varios y otros intelectuales que empiezan a intervenir públicamente? ¿Qué significa exponerse y qué significaría como hacer crítica? Muy buena pregunta. A ver, para volver a la pregunta anterior. O sea, yo muchas veces me he planteado, bueno, ¿cómo tú, que empezaste tu carrera filosófica estudiando a Nietzsche, un autor presuntamente alejado de la política concreta o alejado de ciertas inquietudes, te ha llevado a reflexionar sobre cuestiones más de coyuntura, ¿no? ¿Qué relación, por decirlo en pocas palabras, existiría entre Foucault y Nietzsche y Podemos, ¿no? Dado que podría parecer que ahí existe un salto un tanto incoherente, ¿no? Reflexionando sobre este punto, yo diría que a mí Nietzsche me sirvió una perspectiva crítica desde la estética o con lo que han llamado algunos sociólogos franceses la crítica artista, me estoy refiriendo a Boltanski y Chapelot, sí, que de alguna forma introducía algunos elementos diferentes a la llamada crítica social, la crítica de la alienación del trabajo, la crítica de la explotación, ¿no? O sea, y siempre me ha parecido interesante entender esas facetas de la crítica como una conjugación o como una articulación que sobre todo brilla en los años 60, en el mayo del 68. O sea, yo entiendo que ese horizonte es el nuestro todavía. Y eso tiene implicaciones políticas muy interesantes. Por ejemplo, en el abordaje del discurso neoliberal, ¿no? Si observamos la crítica o la aproximación que realiza Foucault al neoliberalismo, a veces tenemos la sensación de que Foucault lo que está poniendo en juego es una transformación del problema crítico. La imposibilidad desde la tradición marxista de entender la seducción o la plasticidad del discurso neoliberal nos obliga a reformular el problema de la crítica desde lo que antes llamaba una ontología del presente. Ahí es donde veo la importancia de Nietzsche, ¿no? Y la necesidad de poner en diálogo a Nietzsche y Marx. Esto tampoco es un recorrido novedoso. Una de las cosas que más me llamó de la obra de Santiago Castro es justamente esta evolución, ¿no? Que él también llevó a cabo un recorrido muy similar al mío, por no hablar de otras personas aquí en España que conozco. No podemos decir que esta sea una corriente mayoritaria, porque desde la posición política o desde la crítica política siempre existe un cierto recelo respecto a los nietzscheanos, los Foucaultianos, ¿no? Como nihilistas. Sí, exactamente. A veces con razón, porque muchas veces las lecturas que se han seguido de estos autores efectivamente han desembocado en el nihilismo, en el relativismo más estéril, ¿no? Pero yo veo que en Nietzsche se produce algo muy importante, ¿no? Una reflexión crítica sobre el horizonte civilizatorio, ¿no? Una crítica que de alguna forma es más profunda que la de Marx, una crítica por otra parte que también conecta con Heidegger y que no podemos despachar así como así. Creo que ahí es donde respondería tu pregunta, ¿no? Creo que en ese sentido, reitero lo que decía antes, los años 60 aquí en Europa, o el 68 en general, también fuera de Europa, generó un campo de fuerzas y un escenario que aún constituye el suelo desde el que pensamos, ¿no? Todo esto desde las ambivalencias de Nietzsche y Foucault, que tampoco me ha gustado nunca realizar una lectura con beatería meramente geográfica respecto a esos autores, o una lectura puramente académica. O sea, intentaba de alguna forma que Nietzsche y Foucault me aportaran claves para pensar mi presente.
Sí, hay otra pregunta que me salta en este momento y es la pregunta sobre ese vínculo con Podemos y esa relación que empiezas a establecer desde el 15M, por supuesto que dices, pero ¿qué significa o qué ha representado para el trabajo filosófico mismo, pero a su vez como para el trabajo político, este elemento un poco extraordinario, un poco acontecimental, un poco de ruptura que significó Podemos? ¿Cómo te has ubicado en ese mapa? ¿Cómo te has ubicado en ese panorama? ¿Y qué ha significado, digamos, este ejercicio? Si pudieras profundizar un poco en eso. Sí, sí. Hombre, para mí ha sido fundamental. Primero el 15M y luego Podemos. O sea, creo que cualquier pensador que se precie tiene que tratar de traducir en algún momento lo que está pensando a la práctica. Y para mí en ese sentido el 15M fue una escuela fundamental. No solamente porque generó un distanciamiento respecto a mí como filósofo académico, como filósofo puramente profesor. Yo tenía que utilizar un lenguaje para comunicarme con mis compañeros o las asambleas que no podía ser el lenguaje que utilizaba en mis clases. Eso también problematizó mi posición filosófica, ¿no? La dotó de una encarnadura concreta, una encarnadura práctica. Para mí fue fundamental. Y luego en Podemos esas experiencias que adquirí en el 15M se pusieron a prueba, sobre todo al principio, en el trabajo de redes, en el trabajo de argumentario, donde tenías que sintetizar o condensar cuestiones profundas en una gramática muy sencilla, ¿no? Esas cuestiones para mí fueron fundamentales porque pusieron en primer plano la dimensión pedagógica de la filosofía. O sea, una pedagogía que ya no solamente se desarrolla en el contexto de una clase con gente que conoce esa jerga, sino la necesidad de decir cosas que afecten, ¿no? que conmuevan o que generen una reacción en tu público, ¿no? Entonces esa dimensión empieza a ser más consciente. Yo reconozco que estoy empezando, ¿no? O sea, que creo que todavía tengo que depurar muchísimo estas cuestiones, ¿no? Y esa gramática, porque Fuerzas de Flaqueza es un libro muy académico todavía, ¿no? Está escrito en una encrucijada donde el académico pasa a la política y donde por tanto hay una tensión de lenguajes. Y no es un libro accesible, es un libro filosófico que trata de pensar la coyuntura. Por eso hoy lo veo con otros ojos, pero esa experiencia política es fundamental. La política te abre los ojos filosóficamente, hablando de una forma inaudita, ¿no? De una forma que no te abren otras cosas. Sé que para Podemos has trabajado en los círculos, sobre todo culturales en Madrid, ¿cierto? Como digamos en este desarrollo de esta estrategia de Gramsci de disputar y dar una batalla cultural. ¿Qué ha significado eso y cómo has trabajado, digamos, en estos círculos de cultura de Podemos? Claro. Y demás? Hay una línea que va desde la preocupación crítico-cultural de Nietzsche a la práctica hegemónica. O sea, yo sí que veo ahí una continuidad, ¿no? Modulada, desde luego desarrollada desde otros planos, pero hay una continuidad. Yo empiezo trabajando en Podemos en el círculo inicial, ¿no? Cuando hay que redactar el primer escrito fundacional, yo me encuentro ahí porque en un primer momento éramos muy pocos, ¿no? Estamos hablando de 20-25 personas, no más. En ese contexto, cuando el partido va cobrando musculatura, soy uno de los responsables, junto con Jorge Lago y Edo Maura, del círculo de cultura, ¿no? Del círculo de cultura que en primer lugar o en primer momento es estatal y luego ya va tomando otro aspecto, ¿no? Y ya, porque a medida que van los círculos apareciendo y entrando en escena, se produce una delegación del trabajo, ¿no? Entonces ahí el objetivo, y aún sigue siendo a mi modo de ver, es crear un nuevo bloque histórico que surja en diálogo crítico con lo que llamamos el régimen del 78, ¿no? Con el dispositivo cultural que sobre todo
crean el Partido Popular y el PSOE en los últimos 40 años. Esto tiene unas claves muy concretas que pueden analizarse perfectamente. Eso tiene como expresión un elenco de escritores, un elenco de cineastas, un elenco de artistas en general, que giran en torno a unos marcos y unas coordenadas de discurso muy determinadas. Y el objetivo del círculo de cultura, o digamos la estrategia cultural que subyacía al principio del proyecto, era precisamente producir un corrimiento de tierras o generar un nuevo bloque histórico en términos gramscianos. Ok, y para cerrar, finalmente me gustaría hacerte una pregunta sobre cómo ha sido, que es una cosa importante para Podemos, pero cómo lo ves tú, ese vínculo y ese diálogo con América Latina. ¿Por qué ha sido importante y por qué incluso les ha remodulado la forma de comprender lo que significa ser crítica? Digamos que ha sido evidente en el discurso de Rejón, pero también ha sido evidente en el discurso de Iglesias, de Monedero, de los fundadores, y ahora pues con Jorge Alemán, digamos que hay un vínculo entre América Latina, sobre todo el sur de América Latina y el sur de Europa, que sería España. Y la pregunta es cómo han dialogado y qué tan fructífero ha sido ese diálogo y por qué resultaría más importante profundizarlo. Es fundamental. O sea, Latinoamérica es el abrelatas. Es el abrelatas del cierre español, ¿no? Y de la política española y de la política europea, en la medida en que bajo las coordenadas europeas no se entendían determinadas dinámicas que sí que estaban ocurriendo, que sí que acontecían en Latinoamérica. Por otra parte, muchos de nosotros habíamos tenido ya experiencias políticas en Latinoamérica, sobre todo Íñigo y Pablo, ¿no? que efectivamente conocían muy bien y sobre el terreno lo que estaba sucediendo allí. Eso era lo que proporcionaba a Podemos al principio una mirada diferente sobre la coyuntura, la posibilidad de ver un dinamismo social, un dinamismo popular que permanecía bajo sospecha o que no era suficientemente advertido por los partidos de izquierda, la izquierda española, la izquierda marxista, ¿no? Esto habla también del debate que se había producido ya en Latinoamérica entre el populismo y el marxismo, en la medida en que el marxismo siempre ve la experiencia latinoamericana como un retraso, ¿no? como algo que sucede a destiempo, en virtud de una filosofía de la historia y en virtud de una idea de la emancipación. Entonces, digamos, al ponerse en cuestión ese horizonte histórico marxista, Latinoamérica ofrecía un campo de reflexión totalmente nuevo, ¿no? Que por otra parte tenía conexiones con la posición de Gramsci en Italia, con la cuestión meridional. Entonces eso es fundamental para pensar Podemos en un principio. Y luego ya las experiencias, yo digo, concretas, las experiencias biográficas concretas, ¿no? Cómo pensar la política más allá de la tradición liberal y de la tradición marxista. Esta era la clave de Latinoamérica. Y eso es lo que enseñaba algo a España en ese momento, de crisis del sistema representativo y de emergencia del 15M. Claro. Para terminar, o sea, lo que hace Podemos, a mi modo de ver, es desarrollar un discurso latinoamericano sobre lo que está aconteciendo en el 15M. Red de Estudios Críticos Latinoamérica.